Hablar un poquito de lo que viene pasando a lo largo y a lo ancho del país con esta agenda laboral, con esta agenda, perdón, periodística esta semana. Se me confunde el concepto laboral. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco de la reforma laboral y cómo esto impacta a lo largo y lo ancho de la población, teniendo en cuenta la situación que ya vamos llevando en el país. Para eso, para hablar de esto, está nuestro profe en economía, el profesor Luis Laferrer, contador público nacional, y además el hombre que está al frente de la cátedra por un mundo nuevo. Luis, ¿cómo estamos? Buenas tardes, que no te saluda. Hola Genaro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos, Luis? ¿Todo bien? ¿Cómo está el Paraná? ¿Llueve mucho por allá o está tranqui ahora? Ha llovido, pero ahora ha calmado un poco. Bien, bien, sigue habiendo humedad. Bueno, prepárese porque va a haber mucha actividad eléctrica esta noche, dicen. Así que, ¿Ah, sí? Digamos. bien. Bueno, más que actividad, ha habido actividad en todo el país por este problema que vos señalás, ¿no es cierto? Yo siempre quiero ponerlo en contexto, Genaro, porque si no quedamos con cuestiones, con retazos muy aislados. Yo vengo diciendo desde hace ya, bueno, desde que inició este gobierno, que existe un plan masacre, ¿viste? Que intenta masacrar la sociedad, el ambiente, el territorio, la soberanía. Y parte de ese plan masacre es la reforma laboral. Yo también lo indiqué antes, le dije que cuando nos vamos a endeudar de nuevo con el fondo, que nos presta plata a rolete para que nosotros después dejemos que se la lleven, gratis, regalada, y después cada vez estamos más endeudados, el fondo exigió tres cosas: reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Y reforma laboral, bueno, no es una cosa nueva, ya viene desde la época de Martínez Leó, que implementó muchas modificaciones en la ley de contrato de trabajo y considerando y todo lo que le hizo de publicidad en ese momento la dictadura, casi la misma letra después de los intentos que hubo en el gobierno justicialista de Menem y con Macri y ahora con Milei. Es decir, no es nada nuevo esto, ¿no es cierto? Eh, yo tengo así como 4 o 5 títulos que creo que son significativos del impacto y de lo que considero lo esencial de este proyecto, que lamentablemente está avanzando. Y digo, este proyecto significa no una modernización, sino volver más de un siglo atrás. Más de un siglo atrás porque está desconociendo, está violando, está dejando de lado tratados, convenios internacionales de la OIT. En Argentina participa de ello y los convenios internacionales que se aceptan tienen un rango de ley superior en la Argentina, pero está afectando también la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, principios generales específicos del derecho internacional y del trabajo. Esto no tiene nada de moderno, porque por el espíritu que tiene, esto nos retrotrae casi al siglo XIX, o sea, más de un siglo de atrás. Y le llaman modernización, pero prácticamente lo que trata de equiparar es que el contrato, esto no es un contrato nuevo con todos los avances que ha habido a lo largo del siglo, sino es una locación de servicios que estaba por el derecho civil en la Argentina antes de todos los avances en la legislación laboral, donde se supone que el trabajador y el patrón son supuestamente iguales ante la ley, que están en igualdad de condiciones y esto fue totalmente superado a lo largo de un siglo. Y todos los avances y las reformas que se están planteando en otros países, que se dice modernización, ahí sí es modernización porque es adaptar a la nueva realidad, pero no quitando derechos, sino avanzando en muchos derechos y adaptándolo a la nueva realidad, ¿no? Pero hay, en todo caso, algunos mitos que se agitan desde el gobierno, diciendo que con esto se va a generar puestos de trabajo. Bueno, esto es una gran mentira, porque lo que nosotros vemos en la realidad, desde que empezaron con estos intentos de modificar la ley laboral y todo lo que significa el edificio jurídico que fue generando derechos y defensa, ¿no es cierto?, de los trabajadores, desde la dictadura se fue modificando, ¿no? Pero hasta ese momento había casi pleno empleo en Argentina, hasta mediados de los años 70, y regía plenamente los derechos laborales. Y a partir de ese momento, cuando empezaron a quitarse derechos, fue donde empezó a haber problemas con la ocupación. Y lo que hay como resultado de esto, es decir, experiencia concreta, no existe ninguno de los periodos donde hubo avance en contra de los derechos laborales, o sea, de este tipo de proyectos. Lo que hubo es pérdida de fuentes de trabajo. Entonces no se entiende por qué, por arte de magia, se van a generar puestos de trabajo, porque en realidad la generación de más o menos puestos de trabajo depende de otras cosas, depende de la coyuntura, depende de la política económica, depende del modelo, depende de qué ramas económicas se van a beneficiar o no. Entonces, esto es una mentira. No hay sustento, no tiene ningún tipo de explicación por qué va a haber
más generación de empleos y todos los ejemplos anteriores de modificaciones que hubo en este sentido, ¿no es cierto? La dictadura, el gobierno justicialista de Menem, el gobierno de Macri, y ahora este también, inclusive ya en la ley base hubo avances en contra de los derechos laborales, y lo que ha habido es pérdida de fuentes de trabajo. Después, otra cosa que mienten es con la supuesta industria del juicio laboral. Esto se agita porque se toman algunos casos aislados y no se toma el contexto global. Prácticamente lo que dicen los juristas especializados en eso, que más o menos un 2% solamente de los trabajadores pueden ir a apelar, o sea, eso de la litigiosidad, Ajá. un 2%. Es decir, no tiene argumento serio como para decir la industria del juicio, pero esto, con las cosas aberrantes que se han hecho, algunos artículos que violan la Constitución Nacional y además acuerdos internacionales, esto va a ser mucho más litigioso. Bueno, igual, eso, Luis, a ver, más allá de todo, a ver, perdón, ¿no? Yo no quiero por ahí ensuciar el honor ni etcétera de los abogados, ¿no? Pero en tal caso, si habría una industria de la litigiosidad, como lo están diciendo judicialmente, que no la hay, como decís vos, los índices hablan de muy pocos juicios laborales. Por ahí debe haber otro tipo de patrañas o maniobras que se deben dar que no entran dentro de la categoría de juicio laboral y que, bueno, son las que están dándose, ¿no? Demandas y demás. Quizás eso sí hay un montón, que también forma parte de una industria, pero en tal caso sería el juego de abogados, del agente jurista, no del empleador o el empleado. Siempre, o sea, digo, por ahí esta parte, este punto que se está hablando, que sería la parte de indemnización y despido o de lo que es las multas laborales o toda esta parte de la litigiosidad que entra dando, ¿no? Por ahí es más una voz, un tenor que tiene que ver más con lo que tiene que por ahí responder el sistema judicial, de aligerar otros tiempos, que también me gustaría que haya una reforma, porque también esta reforma estaba de alguna manera arcaica, la sacaron a los papeles y había que desempolvarlo, sacarlo las telarañas, pero también en lo judicial, también en el marco económico. No sé cómo estará la reforma, si hay alguna reforma, no sé cómo se llama la de la parte de economía, no me acuerdo ahora el nombre, del libraco grandote esta que tiene la Argentina, pero todas están de alguna manera arcaicas. El tema es que no es meter manos por meter manos como se ven haciendo, porque acá hay un tema de visión de gobierno, empresario, por otro lado visión de sindicatos y oposición. Pero, a ver, Gennaro, acá hay una cuestión general, central, que tiene que ver con los derechos sociales, con los derechos laborales, y que tiene que ver con una protección que se ha ido generando a lo largo de todo un siglo, no solamente en la Argentina, sino en los países más desarrollados, que nosotros ponemos siempre como ejemplo, o por lo menos los que hablan de los países desarrollados, que muestran avances que hacen a la calidad de vida de la gente. Claro. Se han dado con mejoras sustanciales en el conjunto de la población. Cuando yo te digo que todos esos derechos laborales generaron en la Argentina una situación que no volvimos a vivir después de la dictadura, ¿no es cierto? Donde todos podían acceder al trabajo, todos podían acceder al trabajo digno y prácticamente casi la totalidad del empleo de la población económicamente activa estaba protegida por la ley. Y sin embargo, con toda esa ley que era mucho más beneficiosa que ahora, y había pleno empleo casi. Entonces, es ridículo lo que están poniendo como ejemplo. No es que más moderno, sino qué es lo que buscan. Y lo que buscan realmente es que es lo que yo lo señalaba desde hace un par de años cuando empezó este gobierno, y lo que dice el Fondo Monetario, es que quieren que los asalariados, que los trabajadores se transformen en esclavos. Porque las modificaciones que hay son modificaciones que apuntan fundamentalmente a darle mucho más discrecionalidad y poder en el manejo de los tiempos, el manejo de lo que hace el trabajador y abaratar costos. Pero esto ni siquiera es en beneficio de todos los empresarios, porque esto beneficia fundamentalmente a un reducido sector de las grandes empresas, las grandes corporaciones. Son más o menos 12.000 empresas. Estamos hablando inclusive más, te digo, estamos hablando, si vemos en términos de población económicamente activa, los empresarios representan, si vimos en general, no digo solamente los grandes, ¿no es cierto? Los empresarios en general están reflejando más o menos un 3,2% de la población económicamente activa, los empresarios. Pero
no se beneficia a todos los empresarios, Ya. sino que se beneficia fundamentalmente a las más grandes, es decir, que ni siquiera el 3,2% de la población económicamente activa, son muchos menos. Estos son las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque esto tiende, por un lado, a ser mucho más precaria la situación del trabajador. Por ejemplo, yo estaba viendo alguna cosa de lo que vos me habías mandado, comentarios, ¿no es cierto? Sí. De que ahora, ¿por qué el 14 bis de la Constitución Nacional dice que se protege de una serie de derechos, ¿no es cierto? Trabajo digno, la jornada limitada para poder descansar, el derecho a evitar sanciones injustificadas o despido injustificado, y para qué, cómo se busca que se concrete ese evitar los despidos indiscriminados, poniéndole un costo al despido. Es decir, que el que es despedido sin causa justa, por lo menos tiene una indemnización que le permitirá reinsertarse, pasar la situación. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que esa indemnización que tiene que pagar el empresario, ahora deja de pagarle al empresario, porque el empresario tiene que aportar a su vez también, lo mismo que el trabajador, al ANSES, a los jubilados. Claro. El sistema jubilatario argentino es de solidaridad intergeneracional. Esto quiere decir que las generaciones que trabajan hoy aportan para los que trabajaron antes, y así. Entonces, tanto los trabajadores como los empresarios aportan una parte del sueldo, ¿sí?, para el ANSES, para los jubilados. ¿Qué hace este proyecto? Una parte de los aportes de los empresarios se la saca al ANSES. Se lo saca al ANSES para financiar los despidos. O sea que ahora el despido va a ser mucho más fácil. Es decir, que no está protegiendo al trabajador, no solamente desprotege al trabajador, sino que además le saca fondo a los jubilados. O sea, los jubilados están en definitiva financiando el despido sin causa para que los empresarios, pero esto fundamentalmente para los grandes empresarios. ¿Por qué digo los grandes empresarios? Porque hay una serie de medidas, inclusive impositivas, que están acá y que son ilegales e inconstitucionales, porque eso tiene que empezar en el diputado y no en el Senado, que van directamente a beneficiar a las grandes empresas. ¿Y cuál es el problema? Que el problema es que las más perjudicadas en la Argentina son las pymes. De las 22.000 empresas hasta octubre del año pasado, ya ahora tiene que ser más, que han desaparecido, empresas formales que estaban registradas, más de 20.000 eran micro, pequeña y mediana empresas. Sí. Es decir, ahora, esas no desaparecieron, Claro. no cerraron por un problema laboral. Bien. Cerraron por un problema de que en la Argentina hay un plan que achica el consumo sistemáticamente, porque lo que quieren es que los recursos no sean consumidos acá, sino que se los lleven. Entonces, es falso eso de que con esto los empresarios, al haber menos costos laborales, obviamente que los trabajadores, tanto en la indemnización como en los sueldos que le van a pagar porque le sacan las horas extras, o sea, le permite, esto es grave también, porque le da... Bien. ¿Se me cortó acá? Va a tener que trabajar 10 horas, tener que trabajar 2 horas, mañana 2, 3 horas, y no le va a pagar horas extras, ¿no? Porque la compensa, es decir, va a seguir bajando el salario, y eso va a ser todavía más achicado el mercado interno. Y el mercado interno, cuando se achica, perjudica fundamentalmente al grueso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto es para las grandes, para las corporaciones, que no trabajan para el mercado interno, trabajan para sacar recursos y para llevárselo. Pero además quienes elaboraron estos proyectos son los estudios asesores de las grandes corporaciones, de los grupos económicos. Bien. Yo, Bueno. por ejemplo, te digo, eso de generar empleo, que ya está clarito que lo es, ni siquiera contempla a una serie de trabajadores, los trabajadores que se llaman de plataforma, ¿sí? Todo ese trabajo que se hace en condiciones precarias, donde no hay casi contacto con el empleador, porque se supone que son trabajadores independientes, pero no son, ¿no es cierto? No entran en esta ley. Esta ley los considera como trabajadores independientes. Es decir, hay una mentira, hay una falta de información, y lo peor de todo es que se manejan los relatos sin ir al significado real de lo que significan estas modificaciones, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la comunicación. El tiempo tirano. Quedó un montón en el tintero para preguntar y para hablar, pero lo vamos a dejar para la semana que viene para seguir esta interesante charla, porque esto va a dar mucho que hablar. Me gustaría por ahí también la semana que viene hablar un poquito de la baja imputabilidad, que es otro de los temas que se están tratando ahora
en cámara baja y cámara alta. Gracias, Sí, mira, sí, te digo, de esto hay más para hablar, sí. pero fundamentalmente, así como para cerrar, esto apunta a lo que llama plan masacre, que es masacrar la sociedad, Ujú. destruir esa estructura social que nosotros tuvimos como beneficio durante mucho tiempo. Pero además hay otro problema que dentro del plan masacre, que es la masacre del ambiente. Bien. Y estamos viviendo en Argentina ese tema que por ahí podemos hablarlo en los próximos Dale, dale. que es la ley que quiere modificar la protección de los glaciares. Bueno, bien. Un abrazo grande, Luis. Te dejo. Gracias, Genaro. Chau. Bueno, Luis Laferrer, nuestro profe en economía, siempre importante tener la palabra de Luis, un tipo que sabe de este tema y entender un poquito desde el punto de vista de su visión esta situación que está viviendo